Hola a todos. El amor que la señora Sam siente por Maya y por Huyen siempre ha sido silencioso pero profundo. Ella no habla mucho, simplemente está ahí en silencio cuidando cada comida, cada paso de Maya. Desde llevarla a la escuela, protegerla de las miradas de desprecio, hasta esos pequeños objetos que a Maya le gustan, ella los recuerda todos. En esa casa ahora se escuchan más risas. Toda la familia está esforzándose día a día preparándose para un nuevo año más cálido y más completo, no solo con dinero sino con amor. Pero en medio de esos momentos que parecen tranquilos, ¿alguien se ha preguntado alguna vez qué pasaría si un día la señora Sam ya no estuviera? ¿Cuánto sufriría Maya? ¿Será este amor lo suficientemente fuerte para mantenerla firme? ¿O habrá alguna desgracia que se acerque en silencio poniendo a prueba ese pequeño hogar? Quédense con esta historia, envíen su cariño a esta pequeña familia y esperemos juntos si la paz realmente podrá acompañarlos hasta el nuevo año. ¿Ustedes qué creen que ocurrirá después? Aquella mañana la señora Sam se despertó más temprano de lo habitual. No fue por el canto del gallo ni por la costumbre de una persona mayor, sino porque prácticamente no había dormido en toda la noche. Permaneció acostada con los ojos abiertos mirando el techo viejo, escuchando el viento colarse por las rendijas de la puerta y el tic-tac lento del reloj, como si le recordara que ese día era importante. Ella lo sabía. Sabía que ese día Maya tenía que ir a la escuela. Y para la niña ir a la escuela ya no era algo normal. La señora Sam se sentó despacio caminando con pasos suaves para no despertar a nadie. Salió al patio a lavarse la cara. Sus manos arrugadas tocaron el agua fría, pero su corazón estaba aún más frío. En su mente aparecía una y otra vez la imagen de Maya, ese cuerpecito pequeño, los ojos grandes, siempre mirando hacia abajo, una sonrisa que rara vez se abría por completo. Era solo una niña, y ya había aprendido a bajar la cabeza, a tener miedo, a aguantar en silencio. Un niño así debería estar corriendo, gritando, siendo libre, no aprendiendo a soportar desde tan temprano. La señora Sam soltó un suspiro largo y volvió a entrar a la casa. En la habitación pequeña Maya ya estaba despierta. Estaba sentada en la cama abrazando su mochila vieja y gastada como si fuera lo único que la mantenía en pie. El uniforme estaba bien puesto, la camisa blanca planchada, la falda azul oscuro, ordenada, los calcetines subidos casi hasta las rodillas. Pero sus ojos no estaban tan ordenados. En ellos todavía había algo tembloroso, frágil como el rocío de la mañana. La señora Sam se acercó despacio como si temiera asustarla. Se sentó en el borde de la cama y le acomodó el cuello de la camisa. Sus manos eran viejas pero cuidadosas. Alisó la ropa y enderezó el pequeño lazo en el pecho de la niña. Luego la miró a los ojos y dijo con una voz suave pero firme como una promesa: «Hoy la abuela y el tío Ye te llevamos a la escuela». Maya levantó la cabeza con los ojos muy abiertos. «¿De verdad, abuela?». En su voz había sorpresa y una pequeña chispa de esperanza. La señora Sam asintió. «De verdad». La puerta se abrió despacio. Ye estaba allí desde hacía rato. Llevaba una camisa sencilla y las llaves de la moto en la mano. Probablemente tampoco había dormido bien. En su rostro no estaba la tranquilidad habitual de alguien que va a trabajar, sino una tensión silenciosa. Se acercó y le acarició la cabeza a Maya. Su mano era áspera, pero el gesto fue tan suave como si tuviera miedo de lastimarla. Sí, hoy Maya no va sola. La niña apretó los labios. Una sonrisa tímida apareció como un pétalo que se abre con cuidado. Sus ojos brillaron un poco más como si alguien hubiera puesto algo firme dentro de su corazón. Maya asintió suavemente. «Sí». En el camino conocido hacia la escuela, Maya caminaba en medio. A un lado, la señora Sam sosteniendo con fuerza su pequeña mano. Al otro, Ye caminando más despacio para seguir el paso de la niña. Los tres avanzaban juntos. Nadie hablaba mucho. Maya había recorrido ese camino muchas veces, pero nunca lo había hecho de la mano de alguien.
Ye no sabía decir palabras dulces, tampoco estaba acostumbrado a consolar niños, pero sabía muy bien lo que era ser despreciado, sabía lo que era sentirse abandonado. Por eso entendía a Maya, más que nadie en esa casa. De vez en cuando la señora Sam miraba a la niña y preguntaba en voz baja, ¿estás cansada? Maya negaba con la cabeza. No. Un niño que teme ir a la escuela no teme por las clases, teme por la gente. Cuando apareció la entrada de la escuela, las voces de los niños resonaban como una ola. Maya se detuvo de repente. Sus pasos se frenaron como si hubiera chocado con una pared invisible. La señora Sam sintió que la mano de Maya temblaba. Esa mano ya era fría, y ahora lo era aún más. La señora Sam se agachó y acercó su boca al oído de la niña. Su voz fue baja pero firme como grabándose en su corazón. Recuerda esto. Maya no tiene nada de qué avergonzarse. Maya tragó saliva. La señora Sam continuó palabra por palabra. Tienes a tu abuela, tienes al tío Ye, tienes a tu mamá, tienes una familia. Maya la miró con los ojos brillantes. Asintió con fuerza como un pequeño soldado al que acaban de darle un escudo. Sí. Al entrar al patio de la escuela, Maya vio a un grupo de niños jugando cerca del aula. Reían, corrían, peleaban por una pelota de plástico y por esas palabras inocentes que solo los niños tienen. Pero Maya no corrió, se detuvo, miró al grupo y fijó la vista en uno de ellos. Luego tiró suavemente de la mano de la señora Sam y habló en voz muy baja como si temiera que alguien la escuchara. Abuela Sam. ¿Qué pasa, cariño? Maya señaló con el dedo, un dedito pequeño tembloroso. Ese niño siempre se burla de mí, no quiere jugar conmigo. Su voz no sonaba triste, sonaba resignada, como alguien que ya aceptó que no pertenece a ese lugar. La señora Sam miró hacia donde Maya señalaba. No se enojó, no se indignó. Era la mirada de alguien que ya había visto demasiadas injusticias caer sobre los niños, que sabía que una palabra pequeña puede convertirse en una cicatriz para toda la vida. Se agachó hasta quedar a la altura de Maya. No preguntó por qué se burla, no dijo ignóralo. Porque ella sabía, decir ignóralo es fácil. Pero para un niño es lo más difícil del mundo. La acercó con suavidad y limpió un poco de polvo de su mejilla. Luego besó lentamente la frente de Maya. Un beso suave, seguro, como una promesa. Dijo, si alguien se burla de ti. Se detuvo. Maya la miró con los ojos muy abiertos. La abuela va a proteger a Maya. Era una frase sencilla, pero para Maya fue como si todo el mundo se hubiera puesto de su lado. La señora Sam puso ambas manos sobre los hombros de la niña y la miró a los ojos, pero primero, tienes que creer que no eres menos que nadie. No tienes la culpa, no tienes que bajar la cabeza ante nadie. Maya parpadeó varias veces. En ese instante su miedo se calmó, como una lluvia que acaba de parar. Se enderezó un poco más, apretó las correas de su mochila y asintió. Sí. Su voz era baja, pero esta vez no temblaba. Maya se dio la vuelta y caminó hacia su aula. Sus pasos seguían siendo pequeños, pero ya no se detenían como antes. Seguía teniendo miedo, pero ya sabía que no estaba sola. Cuando volteó la cabeza, la señora Sam seguía allí. Sonreía, una sonrisa suave pero fuerte. Asintió animándola, como diciendo, ve hija, la abuela está aquí. Detrás, Ye permanecía en silencio. Miraba esa pequeña espalda alejándose y sus labios se curvaron en una sonrisa poco común. Una sonrisa aliviada, con un poco de orgullo. No dijo nada, pero en su interior algo era muy claro. La niña estaba aprendiendo a enfrentar el mundo, y él estaba detrás de ella. Ye se acercó a la maestra. Normalmente hablaba poco, pero cuando abrió la boca su voz fue grave y clara como si fuera lo más importante de su vida. «Profesora», ella se giró con una mirada amable. Ye dudó un segundo y continuó. «La niña es muy sensible. Le pido por favor que esté atenta, que no permita que Maya se sienta triste ni que otros niños la molesten.
un hombre que casi siempre guardaba silencio. Ahora inclinaba la cabeza para pedir ayuda, no por debilidad, sino por amor. La maestra asintió con comprensión. «No se preocupe, estaré pendiente de ella». Ye soltó un suspiro, como si se quitara una piedra del pecho. La señora Sam permaneció allí mucho tiempo, hasta que la puerta del aula se cerró por completo. Solo entonces respiró con algo de alivio, pero en su corazón seguía rezando en silencio, deseando que la niña fuera lo suficientemente fuerte y que el mundo fuera lo suficientemente amable con ella. Ye, de pie a su lado, murmuró más para sí mismo que para ella. «Va a estar bien, mamá». La señora Sam no respondió de inmediato, solo asintió. Pero en el fondo ella sabía mejor que nadie para que Maya no sea despreciada. No basta con acompañarla un día a la escuela. Es un camino largo, un camino en el que cada día la niña tendrá que aprender a mantenerse erguida, a no tener miedo, a creer en sí misma. Pero hoy, al menos hoy, Maya entró al aula creyendo que no estaba sola y que detrás de ella siempre había una familia, silenciosa, pero firme. La puerta se cerró detrás de ellos y la pequeña casa volvió a su silencio habitual. Ella lo hizo sentarse a su lado junto a la vieja mesa de madera. La mesa tenía los bordes gastados como su propia vida, llena de golpes, pero aún en pie. No habló de inmediato, solo sirvió una taza de agua y la empujó suavemente hacia él. Ye bajó la cabeza, sostuvo la taza con ambas manos y escuchó. «Yo sé». Su voz era lenta, profunda, como si cada palabra hubiera sido pensada durante mucho tiempo. «Sé que tú también estás pasando por muchas dificultades». Ye se quedó quieto un momento, pero no levantó la mirada. Nunca había hablado de su cansancio, pero eso no significaba que no lo sintiera. La señora Sam miró sus manos ásperas llenas de rasguños. Sus ojos temblaron apenas. «Ya estoy vieja, no puedo ayudarte mucho, pero hay cosas que tengo que decir». Levantó la mirada y lo miró de frente. En sus ojos ya no estaba la dureza de siempre, sino la mirada de una madre que confía lo más valioso que tiene. «Tienes que cuidar muy bien de Maya. No quiero que la niña vuelva a pasar por más carencias». Hizo una pausa y continuó con la voz más suave. «Y también de Huyen». La casa quedó en silencio. Solo se escuchaba el viento moviendo suavemente el alero. Ye apretó los puños. En su mente aparecieron la imagen de Maya frente a la puerta del aula y la sonrisa tímida de Huyen cada vez que se preocupaba por su hija. Todo se juntó pesado pero claro. Levantó la cabeza y habló con voz grave, firme. «Puede estar tranquila, mamá. No era una promesa vacía. Era un compromiso dicho con toda su responsabilidad. Haré todo lo posible. Por Maya, por Huyen y por usted». La señora Sam lo miró durante un largo momento. Luego asintió apenas, pero en sus ojos ya había tranquilidad. Levantó la mano y la apoyó sobre el hombro de Ye. Esa mano ya no era fuerte, pero seguía siendo cálida. «Confío en ti». Solo 3 palabras, pero contenían toda una entrega. Afuera la risa de Maya volvió a escucharse por algo muy pequeño. Esa risa se coló en la casa y tocó a cada uno. Ye miró hacia allí y respiró hondo. Desde ese momento lo tuvo más claro que nunca. Esto ya no era solo un techo al que volver, sino el lugar donde tenía que mantenerse firme por todos los que amaba. A la mañana siguiente el aire estaba fresco. No era un frío que calara como en pleno invierno, pero sí lo suficiente como para que uno se subiera el cuello del abrigo, como para que el aliento saliera en una nubecita, y como para que el corazón sin darse cuenta se ablandara un poco, como si el Tet de verdad estuviera a la vuelta de la esquina. El rocío todavía se quedaba pegado a los surcos de verduras en el huerto. Gotitas pequeñas como perlitas, agarradas a cada hoja de col de cebollín de cilantro. Con solo rozarlas ya se te helaban las puntas de los dedos. Aún no había amanecido del todo, pero en el aire ya había un olor especial a tierra húmeda, a hojas verdes, a viento de madrugada.
y a ese ambiente de fin de año que se mete en la respiración. Ted. Nadie lo decía, pero todos lo sentían. Huyen se levantó muy temprano, se puso una chaqueta vieja, se calzó unas sandalias de plástico con el talón gastado y salió al huerto. El suelo todavía estaba mojado y cada paso dejaba una marca tenue. Se agachó a cortar verduras. Manojos tiernos verdes todavía empapados de rocío. Huyen elegía con mucho cuidado. Los tallos que ya estaban algo duros o amarillentos los apartaba. Los más suaves y tiernos, esos se los quedaba. No porque fuera perfeccionista, sino porque quería vender un poco más hoy. Sabía que el mercado de Ted estaría lleno, la gente compraría más, y si sus verduras estaban más frescas que las de otros, quizás se venderían más rápido. Sus manos no paraban, dedos delgados marcados por el sol y el viento por la tierra por meses de trabajo duro. Pero cuando tocaba las verduras, lo hacía con una delicadeza rara, como si estuviera sosteniendo algo importante. Porque para Huyen esos manojos eran esperanza. Los amarró en paquetes ordenados con tiras finas de bambú. Luego los fue acomodando en una cesta vieja de mimbre. La cesta ya estaba desteñida por los años. En el fondo tenía partes remendadas con alambre, pero Huyen la seguía usando. Era lo que la había acompañado por tantas mañanas de mercado, por tantas ventas, por tantas veces en que vendía, y al mismo tiempo se preocupaba por todo. Se sentó un momento mirando cómo la cesta se iba llenando. Dentro de ella apareció una sensación difícil de explicar. Cansancio y esperanza a la vez. Pensó en Maya, pensó en las sandalias de la niña gastadas por atrás, que cuando llovía resbalaban. Pensó en el uniforme que Maya llevaba a la escuela, limpio sí, pero viejo. Las mangas ya le quedaban un poco cortas, y con que creciera un poquito más ya no le serviría. Pensó en el pelo de Maya, ella misma se lo cortaba porque no se atrevía a llevarla a una peluquería por miedo a gastar dinero. Y Huyen se mordió el labio. Solo con vender un poco más hoy, con tener un poquito más de dinero, podría comprarle algo nuevo, aunque fuera unos zapatos nuevos, aunque fuera una blusita nueva, con tal de que la niña no tuviera que bajar la cabeza por sentir que le falta algo, con tal de que pudiera ser como los demás niños. Huyen suspiró, se levantó y entró la cesta a la casa. En el patio Maya corría de un lado a otro. Llevaba una chaquetita delgada, las mejillas rosadas por el frío, el pelo recogido detrás de la nuca. Sus ojos brillaban como dos bolitas de luz. Ya no se veía tan tímida como el día anterior cuando fue a la escuela. Estaba feliz, feliz de una forma limpia de niño. Corrió hacia su mamá hablando rápido. «Hoy vamos al mercado de Ted, mamá». Huyen la miró y el corazón se le ablandó. Le acarició la cabeza con cariño. «Sí, vamos todos juntos». Una frase simple, pero para Maya fue como un regalo. Para ella, todos juntos era algo que siempre le había parecido cercano y lejano a la vez. Antes pensaba que su familia era solo su mamá, pero últimamente estaba entendiendo algo. También estaba la señora Sam, también estaba el tío Ye. Personas que no la habían traído al mundo, pero la querían de verdad. Maya sonrió de oreja a oreja con los ojos curvados. «¿De verdad, mamá? ¿También la abuela Sam y el tío Ye?» Huyen asintió. «Sí». Maya salió corriendo adentro y se puso una bufanda vieja. Intentó enrollársela sola, pero no le quedaba bien. Entonces la señora Sam se acercó y la ayudó. Le acomodó la bufanda y miró a Maya con una mezcla de cariño y tristeza. «Si vas al mercado, no te me sueltes, ¿entendido?» Maya asintió rápido. «Sí». Ye estaba en el porche con las manos en los bolsillos mirando a la abuela y a la nieta sin decir nada, pero su mirada estaba más suave. Una sensación extraña le entró por dentro, la sensación de pertenecer a ese lugar, de ser parte de una familia. Salieron de casa cuando el cielo apenas empezaba a aclarar. El camino del pueblo seguía húmedo con niebla ligera sobre las copas de los árboles. A lo lejos se oían motos, gente llamándose risas.
Cada familia que iba al mercado llevaba algo unos. Llevaban gallinas, otros hojas para envolver, otros arroz glutinoso. El ambiente se volvió más animado. Ye llevaba la moto. La señora Sam iba atrás, Maya sentada en medio. Huyen abrazaba la cesta de verduras pegada a ellos. Maya iba quieta, pero sus ojos no dejaban de moverse. Miraba el pueblo, el camino, la gente apurada. Sentía que ese día el mundo estaba más alegre. Como si todos tuvieran esperanza. Como si todos estuvieran esperando algo bueno. Maya levantó la cara y preguntó: «Mamá, ¿Ted es divertido?» Huyen se quedó un segundo en silencio y luego sonrió. «Claro que sí, hija». Maya volvió a preguntar: «¿Y en Ted vamos a tener Bang Chong?» La señora Sam intervino. «Claro, este año también vamos a hacer». Maya gritó emocionada. «¿De verdad, abuela?» La señora Sam se rió, se le arrugaron los ojos. «De verdad». Ye no dijo nada, pero se le marcó una sonrisa. Cuando llegaron al mercado, todo era aún más animado. Era como otro mundo. Voces por todas partes, gente comprando, vendiendo, regateando, riéndose. Los puestos estaban llenos, flores amarillas, brillantes como el sol, dulces y mermeladas que olían riquísimo, frutas rojas, telas nuevas, enrolladas, ropa colgada que relucía. El Ted se metía en cada rincón, en cada respiración, en cada mirada. Huyen eligió un rincón que ya conocía. Extendió una lona pequeña, puso la cesta y acomodó los manojos con cuidado. Sus verduras estaban verdes con rocío todavía. Con verlas ya daban ganas de comprar. Alguien que pasaba dijo: «Qué lindas verduras, señora». Huyen sonrió con educación. «Sí, las corté hoy temprano». Una mujer se detuvo. «¿A cuánto la col?» Huyen respondió bajito pero claro: 10,000 el manojo. La mujer regateó un poco. Huyen no quiso ponerse dura. En el mercado de Ted todos quieren ahorrar un poco para comprar más cosas. Huyen vendió su primer manojo. Agarró el billete, lo dobló con cuidado y lo guardó dentro de la chaqueta. Cada manojo que vendía sentía el pecho un poquito más liviano. Como si no fueran solo verduras, como si fueran pasitos hacia un Ted un poco más completo para su hija. Miró hacia Maya. La niña estaba con la señora Sam y con Ye con los ojos brillando como si acabara de entrar a una fiesta por primera vez. Al otro lado del mercado, Ye llevaba a Maya de la mano caminando junto a la señora Sam. Maya iba en medio, pero esta vez no estaba encogida. Todo le daba curiosidad. Abría los ojos y soltaba un «oh» por cada cosa. Hasta que llegaron a un puesto de zapatos, Maya se detuvo en seco. Había zapatitos pequeños acomodados rojos, azules, blancos, algunos con lazos, otros con flores. Maya los miró fijamente, como si no pudiera creer que algo tan bonito estuviera ahí. Ye se agachó y preguntó: «¿Cuál te gusta, Maya?» Maya miró uno y otro, y su vista se quedó en unos blancos con borde rosado y una flor chiquita encima. Se veían limpios, nuevos, como algo que ella nunca se atrevía a imaginar. Maya levantó el dedo para señalar, pero lo volvió a bajar. Miró a Ye con timidez. «¿Ese par es caro, tío?» Esa sola pregunta hizo que la señora Sam se quedara quieta, y Ye también, porque no era la pregunta normal de un niño. Un niño diría «¿me lo compras?», pero Maya preguntó «¿es caro?», como si ya estuviera acostumbrada a pensar por los adultos, a achicar sus deseos. La señora Sam se agachó y tomó los zapatos. No preguntó el precio, no dudó, solo dijo suave pero decidida: «Si son bonitos, basta. Tú no te preocupes». Maya abrió los ojos. La señora Sam le probó los zapatos y le ajustó bien la tira. Lo hizo despacio como si le estuviera poniendo alegría. Le quedaban perfectos. Maya se levantó, dio unos pasos. Al principio caminó con cuidado como si tuviera miedo de ensuciarlos, pero luego miró a la señora Sam, miró a Ye, y de repente sonrió con toda el alma. Una sonrisa grande, sin miedo, sin reserva. Maya dio una vueltecita. «Abuela, son preciosos». Se le quebró un poco la voz de la emoción.
La señora Sam la miró y sus ojos se le pusieron rojos. Se giró rápido como para que nadie notara, pero su mano siguió sobre el hombro de la niña como protegiendo algo valioso. Ye lo vio todo, y se le ablandó el corazón como nunca. No era alguien fácil de emocionar, pero ver a una niña tan feliz por unos zapatos le dolió. Le dolió de cariño, le dolió de rabia con la vida. Se giró hacia el vendedor. «Me llevo estos». Y luego miró alrededor y escogió también un conjunto de ropa nuevo para Maya. Nada elegante, nada exagerado, algo simple, clarito, limpio como corresponde a una niña de su edad. Se lo entregó a Maya como si fuera lo más normal del mundo. Para Ted hay que tener ropa nueva. Maya abrazó la ropa contra el pecho, como si abrazara un sueño. Sus ojos brillaban. «Gracias, tío Ye. Gracias, abuela Sam». Lo dijo bajito pero con el corazón. La señora Sam le acarició la cabeza. Su alegría era discreta, pero se notaba en la mirada. No necesitaba decir mucho. Con ver a la niña cuidada, ya se le aligeraba el alma. Cuando se reencontraron en medio del mercado, Huyen ya había vendido casi todo. Solo le quedaban unos cuantos manojos. Estaba doblando el dinero con cuidado como si temiera romper su esperanza. Entonces levantó la vista y vio a Maya. Maya venía hacia ella con zapatos nuevos, blancos con borde rosado tan limpios que destacaban entre el polvo del mercado. En sus manos llevaba el conjunto nuevo. Lo abrazaba como si fuera un tesoro. Huyen se quedó paralizada. El corazón se le apretó. No por enojo, sino por sorpresa. Y por un nudo en la garganta. En su cabeza pasó rápido un pensamiento seguro, costó mucho. Pero luego vio los ojos de Maya, ojos brillantes como el sol. Y en ese instante Huyen ya no pudo decir nada. Solo sintió el pecho doler y calentarse a la vez. Esa sensación extraña de cuando uno ha sido pobre demasiado tiempo y con que alguien te quiera un poquito ya te dan ganas de llorar. Huyen se acercó y tocó suavemente el zapato. ¡Qué bonito!, lo dijo bajito como si al hablar fuerte fuera a romper la alegría. Ye miró a Huyen y sonrió. No era una sonrisa grande, pero era sincera. «Es Ted». La señora Sam estaba al lado y también sonrió. Nadie mencionó el dinero, nadie habló de carencias, nadie se atribuyó nada. Solo una familia pequeña de pie en medio del mercado lleno de gente. Y en el centro Maya, una niña que antes tenía miedo, que se encogía, que creía que no merecía atención. Ahora estaba ahí, con zapatos nuevos, con ropa nueva en los brazos, sonriendo y siendo querida. Siguieron caminando por los puestos. Maya miraba de vez en cuando sus zapatos, luego levantaba la vista para mirar a la señora Sam, a Ye, a su mamá, como si necesitara confirmar que todo eso era real. Huyen compró algunos dulces, un ramito de flores, unas hojas de papel rojo. La señora Sam compró unas hojas para envolver. Ye compró un par de sandías. No era mucho, pero era suficiente para que la casa oliera a Ted. Maya caminaba entre la gente con una mano agarrada a la señora Sam y la otra a Ye. En un momento miró a su mamá y sonrió enorme. «Mamá, Ted sí que es divertido». Huyen miró a su hija. Esa sonrisa le hizo arder los ojos. Se giró fingiendo acomodarse la bufanda para esconder la lágrima que se le quería caer. Porque Huyen sabía. Maya todavía no entendía del todo qué era el Ted. No entendía Ted, ni reunión, ni estar juntos. Pero sí entendía algo muy claro, que la estaban queriendo. Y a veces, para un niño que ha pasado por muchas carencias, con solo eso, ya es un Ted completo.